La amiloidosis cardíaca es un diagnóstico que no se hace habitualmente en el servicio de urgencias, pero es una cardiopatía que a lo largo del tiempo se ha subestimado, no se ha registrado, no se ha buscado hasta los últimos años, que ha mejorado mucho la tecnología de las imágenes, ha mejorado mucho el interés farmacéutico y en realidad hace parte de muchos síndromes que terminan en esta patología. No es algo que deberíamos hacer el diagnóstico en urgencias, pero sí es cierto que es donde comenzamos a sospecharla. Y van a ver que los cuadros clínicos son muy representativos, son muy sugestivos y muchas veces de pronto uno se pregunta cuántos pacientes yo habré visto con amiloidosis cardíaca en urgencias y los he hospitalizado con algún otro diagnóstico sin hacer la oportunidad de llevar a sus pacientes a un mejor pronóstico. Bienvenidos a esta charla de amiloidosis cardíaca. Esta charla va dirigida a estudiantes internos y residentes del Hospital Militar Central. Esperamos que sea de su agrado y traemos un caso representativo para arrancar esta charla. Y es este paciente de 83 años de edad que ingresó al servicio de urgencias con un episodio sincopal. Mientras el paciente se encontraba en reposo, se puso de pies y presentó el episodio sincopal con el cambio de posición. Fue más un síncope sugestivo de ortostatismo. Asociado en el ingreso, nos comenta, nos reporta que presenta edemas en miembros inferiores, disnea de esfuerzo, ortopnea, bendomnea y disnea paroxística nocturna de un par de semanas de evolución. Tiene antecedentes de disfunción auricular, enfermedad pronóstica crónica, hipertensión arterial y es usuario de un marcapasos por un bloqueo auriculoventricular completo. El examen físico tiene signos claros de congestión, de falla cardíaca, un perfil hemodinámico Stevenson B, sin ningún signo de bajo gasto. Y la historia clínica nos habla de múltiples hospitalizaciones en los últimos 3 meses por falla cardíaca descompensada. Hospitalizado en esta ocasión nuevamente por descompensación aguda en la falla cardíaca por el estudio del síncope, llamando mucho la atención que tiene un marcapasos y a pesar de eso presentó un episodio sincopal, sugiriendo algún otro tipo de etiología. Ya veremos más adelante qué puede estar pasando con este paciente. Pero entonces, este paciente en el ecocardiograma en el eje parasternal largo, observen cómo ya de entrada podemos ver un septum claramente engrosado, con aumento de la refringencia del mismo y también un aumento del espesor de la pared posterior. Ese septum mide 16 milímetros, la pared posterior mide 15 milímetros, activando ya nuestras alarmas porque desde aquí ya se comienza a ver que la pared del ventrículo derecho está engrosada. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, está la válvula mitral. Esta es la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda tiene un volumen de 41 mililitros indexado por metro cuadrado, una dilatación moderada. La valva anterior, la valva posterior no se muestran engrosadas, ya veremos por qué es tan importante eso. La válvula aórtica, el seno coronario derecho, el no coronariano y la aorta ascendente no muestran en este momento ningún tipo de anomalía. Hay una insuficiencia trivial que en este momento no le vamos a prestar mayor atención. En el eje apical 4 cámaras sí se observa claramente nuevamente el engrosamiento de la pared lateral anterior del ventrículo izquierdo, tanto el segmento basal como mesial, apical, y el septum, pues digamos que no se mueve como quisiéramos. La aurícula izquierda nuevamente tiene una dilatación moderada, la aurícula derecha tiene una dilatación leve con un volumen de 39 mililitros, indexada obviamente. Pero el ventrículo derecho, si está engrosado, mide 8 milímetros a 9 milímetros en la ventana subcostal que le realizamos más adelante. Vean cómo a pesar de que tiene un engrosamiento del ventrículo derecho y disfunción, la motilidad del mismo no es adecuada y la fracción de eyección del mismo es del 35% con un TAPSE de 0.8 centímetros. La velocidad de regurgitación tricuspidea no está aumentada, 2.2 metros por segundo. Pues digamos, en ese momento esa velocidad daría una probabilidad baja, pero en realidad con la dilatación de la aurícula derecha, la falta de colapsibilidad de la vena cava y la disfunción del ventrículo derecho hace que esa velocidad de regurgitación tricuspidea no sea apropiada y vemos un llenado ventricular rápido, muy alto, muy elevado, la velocidad bastante alta comparada con la patada auricular, una relación EA mayor a 2 y un tiempo de desaceleración de 240 milisegundos, una disfunción diastólica de tipo 3. Es un paciente que tiene un ecocardiograma claramente con un perfil de hipertrofia concéntrica, probablemente no a expensas de ventrículo de miocitos, sino de un aumento del espesor, ya sugiriéndonos una amiloidosis cardíaca. Vean que el septum interatrial también está engrosado. Entonces le hicimos a este paciente un Doppler tisular. El Doppler tisular nos mostró una velocidad septal
de 3 centímetros por segundo. Y ya cuando hicimos el mapa polar para el strain, aparte que el strain longitudinal está severamente reducido, debería ser de 19% o 20% más, pero en él está en 6.5%. Vean que el mapa polar nos muestra un respeto apical, un apical sparing ecocardiográfico, en donde el ápice se mueve mucho mejor que las bases y los segmentos mesiales. Entonces, cuando uno hace el mapa polar, se ve como si fuera una cereza sobre el pastel, ese signo de la cereza sobre el pastel, característico de la amiloidosis cardíaca. Y estamos en la charla de amiloidosis cardíaca. Entonces, nuestras preguntas en este paciente es: ya tenemos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca con el ecocardiograma. Podemos decirle al paciente que su pronóstico no es tan bueno y comenzar un tratamiento paliativo. Tenemos opciones terapéuticas que mejoren la mortalidad en él. ¿Hay necesidad de enfocarlo de alguna otra forma? ¿Hay necesidad de hacer algún otro diagnóstico? ¿O a todas las amiloidosis cardíacas se le pone el medicamento que se está poniendo de moda que se llama tafamidis? Y la respuesta a todo eso es no. El paciente todavía no tiene el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, lo sugiere mucho el ecocardiograma, pero hay que completar el enfoque diagnóstico. Hay muchos tipos de amiloidosis cardíaca, dos de ellos hacen parte del 95% del tratamiento, de cada uno es muy distinto, y tafamidis no es para todas las amiloidosis cardíacas, y eso es lo que vamos a ver en esta charla: cómo enfocar a un paciente a quien le estamos sospechando una amiloidosis cardíaca y cómo comenzar a sospecharlo en el servicio de urgencias. Entonces, hay un conjunto de enfermedades en donde se sintetizan formas anormales de proteínas fibrilares que se acumulan en el espacio extracelular, que conocemos como amiloidosis, amiloidosis sistémicas. Y hay muchas formas de amiloidosis, pero en este caso vamos a hablar de la cardiomiopatía por amiloidosis. Entonces vamos a hablar de la amiloidosis tipo AL y la amiloidosis tipo TTR. En la amiloidosis tipo AL, ahorita hablaremos más a fondo de ello, pero se comienzan a formar anticuerpos y cadenas libres ligeras, capa y lambda, se forman y sus estructuras se van perdiendo, tanto la parte anatómica o estructural, perdón, como la parte funcional, y terminan conformando monómeros en forma de fibrillas que se comienzan a aglomerar y acumular en el espacio extracelular. En este caso, a nivel miocárdico, alterando su contractilidad, su capacidad de relajación, y siendo citotóxicas para terminar en una falla cardíaca que tardíamente nos altera la fracción de eyección y la función sistólica. En la amiloidosis tipo TTR, esta amiloidosis generalmente se produce por una producción normal del receptor de transtiretina y se produce a nivel hepático. Generalmente hay pentámeros, monómeros, pentámeros y muchas formaciones de TTR, pero estas se comienzan a degradar y comienzan a formar monómeros que toman una forma fibrilar y se comienzan a agrupar en una conformación beta, acumulándose también en el espacio extracelular y acumulándose a nivel extracelular de los miocitos, dañándolos y destruyéndolos. Aparecer también tiene unas propiedades citotóxicas y obviamente generando una cardiopatía con un fenotipo que es restrictivo. Entonces, estos componentes amiloides, independientemente de la etiología, tienen un denominador común que se llama el amiloide P sérico. Este amiloide P sérico es un componente estructural de las fibrillas amiloides, se une a ellos, fija también calcio y evita que se degraden. Y es que hay que mencionar que hay un sistema, digámoslo así, que se llama proteostasis, que se encarga de evitar que nos pase esto. Todos producimos productos de degradación proteica que se podrían acumular en el extracelular, pero existe todo un complejo de más de 1600 proteínas que se encargan de que no se nos acumulen las proteínas en el espacio extracelular, donde participan activamente los macrófagos, y depuran esas matrices extracelular para que no se comiencen a acumular y no hagamos esa clase de acumulaciones patológicas. ¿Por qué se acumula predominantemente en riñón, corazón, sistema nervioso periférico, tejidos blandos o hígado? Todavía no se sabe, realmente está por dilucidar la razón por la cual la amiloidosis tiene tropismo por algunos órganos, pero sabemos que en su gran mayoría, aunque esto depende del tipo de amiloidosis, las que estamos viendo ahorita, AL y TTR, se acumulan de predominio en corazón, en sistema nervioso, y la tipo AL en riñón, como veremos más adelante. Y vean cómo esta célula comienza a producir sus proteínas, y dependiendo de la predisposición genética o el paso de los años, porque digamos que los pacientes después de los 80, 75 años comienzan a perder la capacidad de hacer proteostasis, comienzan a degradarse o al malformarse esas proteínas, pierden sus propiedades anatómicas, sus propiedades estructurales, sus propiedades funcionales, y comienza a haber una proteólisis, terminando estos polímeros
terminan en formación de oligómeros y finalmente en monómeros que toman una forma lineal y comienzan a agregarse unos a otros en una especie de bola de nieve cada vez con mayor capacidad de agregación, acomodándose en el tejido extracelular y no solo comprimiendo las células y dañándolas, sino también teniendo propiedades citotóxicas que terminan alterando la función adecuada de los órganos en donde estén infiltrando. Entonces es cierto que existen aproximadamente más de 30 proteínas que pueden terminar conformando complejos amiloides, más o menos unas 7.5 a 10 nanómetros es el diámetro promedio de estas proteínas amiloides y 15 de ellas, de esos 30 proteínas amiloides, pueden terminar generando una amiloidosis sistémica. Y existen muchos tipos de amiloidosis, AL, AA, TTR, entre otras, pero el 95% de las amiloidosis cardíacas o cardiomiopatía por amiloidosis es amiloidosis tipo AL y amiloidosis tipo TTR. Muy ocasionalmente amiloidosis tipo AA, que hablaremos por ahora de la amiloidosis AL y TTR, vamos a hablar de esa cardiomiopatía amiloidótica. Y la amiloidosis tipo AA es más de respuesta inflamatoria crónica, tuberculosis en nuestro medio o enfermedades reumatológicas que generan una respuesta inflamatoria crónica pueden terminar generando amiloidosis. Las tipo APO, A1 son muy raras que generen compromiso cardíaco y hay otras que de pronto están un poco más allá del alcance de esta charla. ¿Y por qué estamos hablando hoy de amiloidosis cardíaca? Porque es una enfermedad que ha sido subdiagnosticada, subestimada y subregistrada a lo largo del tiempo. Y vean cómo en este análisis retrospectivo en Medicare desde el 2000 al 2012 miraron los registros de historias clínicas de pacientes con amiloidosis cardíaca que requerían hospitalización o más de una hospitalización por año de amiloidosis cardíaca y vean cómo va apareciendo cada año que va pasando muchos más diagnósticos de amiloidosis cardíaca. Y en general la amiloidosis cardíaca se ve en pacientes masculinos de más de 75 años de edad con raza negra, tanto mujeres como hombres. Esos son los grupos de mayor riesgo de amiloidosis cardíaca. ¿Por qué se hace cada vez más frecuente? No porque estemos viendo cada vez más amiloidosis o porque sea una enfermedad que está generando un aumento de la frecuencia, sino probablemente porque ha mejorado mucho nuestra capacidad de detección de la enfermedad. Y es que no solo el envejecimiento poblacional nos predispone a que cada vez nos encontremos con más amiloidosis, sino que además el aumento de la tecnología de disponibilidad de imágenes y el aumento del interés obviamente farmacéutico, porque han aparecido unos medicamentos que mejoran mortalidad y sobrevida en estos pacientes, ha hecho que este diagnóstico sea un poco más interesante encontrarlo porque hay cosas que les podemos hacer y no vamos a caer en el nihilismo terapéutico de estos pacientes. Antiguamente, cuando no disponíamos de alguna terapia, encontrar una amiloidosis cardíaca hablaba de una sobrevida de 3 a 6 meses. Hoy en día ya hablamos de por lo menos 3, 4, 5 años sobrevida de estos pacientes con las terapias actualmente disponibles. Y el pronóstico no es tan bueno. Cuando aparece una amiloidosis tipo TTR, la sobrevida de estos pacientes es aproximadamente 2.5 a 3.6 años. Y la media mortalidad de amiloidosis es aproximadamente de 26.4, 10.5 y 3 meses respectivamente para los grupos según la clínica Mayo 1, 2 y 3 que ya veremos más adelante. Y hay que recordar que muchas veces se nos pasa este diagnóstico. Vean, por ejemplo, el 16% de los pacientes con estenosis aórtica severa que van a una TAVI, a un reemplazo valvular aórtico transcutáneo, el 16% tienen algún grado de compromiso amiloidótico cardíaco. Cuando se les hace autopsias a pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, el 13 al 17% de los pacientes tienen algún grado de compromiso cardíaco por amiloidosis y hasta un 5% de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica tienen también algún grado de amiloidosis. Así que es un diagnóstico que probablemente si no lo buscamos se nos va a pasar muy frecuentemente. Y no solo los pacientes se nos van a presentar con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y con un patrón restrictivo, que es lo habitual que uno encuentra en estas fallas cardíacas. Uno no va a encontrar fracciones de eyección deprimidas, inclusive en las fases avanzadas de la enfermedad, sino que encuentra strain longitudinal bastante bajos. Y es cierto que el 50% de las amiloidosis tipo AL tienen algún grado de compromiso y cardiomiopatía por amiloidosis cardíaca. Eso es preocupante porque es la amiloidosis cardíaca en la que determina el pronóstico de estos pacientes a corto, mediano y largo plazo. La cardiomiopatía por TTR casi siempre compromete el corazón y por eso siempre debemos sospecharlo en pacientes con cardiomiopatía restrictiva y pensar que puede ser una fenocopia de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces ya tenemos algunas pistas de en qué paciente sospecharlo. Un paciente
que nos lleva a 75, 80 años con un ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, con presiones arteriales controladas o que de pronto ya ni siquiera toleran antihipertensivos porque se pone hipotenso, son los pacientes que deberíamos sospechar amiloidosis cardíaca. Los pacientes también se nos pueden presentar con enfermedad renal crónica, con riñones aumentados de tamaño en la ecografía, con síndromes nefróticos o con albuminuria. Y esto es muy frecuente en las amiloidosis tipo AA, muy frecuente también en las amiloidosis tipo AL y muy frecuente en otros tipos de amiloidosis mucho más raras en pacientes que tienen amiloidosis sistémicas. Las neuropatías periféricas clásicamente nos describen como síndromes dolorosos, neuropatías sensitivas dolorosas, pero hay algunos hallazgos que a veces se nos pasan por alto, que son pacientes con disfunción eréctil, ortostatismo, porque hacen marcadamente disautonomías hasta el punto de requerir midodrine o requerir medicamentos para mantener la presión arterial. Es frecuente esta disautonomía y neuropatías periféricas en la amiloidosis tipo TTR. Y generalmente vemos pacientes con síndrome del túnel del carpo, tanto así que cuando encontramos pacientes con túnel del carpo que tienen más de 70 años de edad, se han hecho registros en pacientes que tienen túnel del carpo y se ha visto que el 10% de ellos tienen algún grado de amiloidosis sistémica y que de esos pacientes el 10% tienen amiloidosis cardíaca. Entonces, siempre que encontremos un paciente anciano con túnel del carpo, en especial cuando es bilateral, pero no importa, siempre que encontremos un paciente con túnel de carpo deberíamos sospechar si tiene amiloidosis. La macroglosia es algo que clásicamente nos describen como amiloidosis, pero deberíamos dejar de pensar en ella para comenzar a pensar en el diagnóstico porque es un hallazgo muy tardío para cuando el paciente tiene macroglosia por la amiloidosis, generalmente ya es demasiado tarde y digamos ya perdimos la oportunidad de hacer el diagnóstico. Y este es un signo muy interesante, casi nunca uno lo ve, que es el signo de Popeye, aparentemente un paciente con mucha masa muscular en el bíceps, pero en realidad fue que hubo una ruptura tendinosa y se acumula, pues obviamente hay una retracción allí tendinosa y aparece ese signo tan marcado del signo de Popeye. En el electrocardiograma, es importante poner atención que los pacientes pueden tener voltajes bajos. Voltajes bajos en el electrocardiograma, como lo hemos visto en los talleres de electrocardiograma, se define como que la amplitud de los QRS sea menores a 5 milímetros en las derivaciones horizontales y menor a 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Y es importante mencionar que los pacientes con amiloidosis cardíaca se nos presentan con patologías tan frecuentes que vemos y no las sospechamos como fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, QRS anchos o patrón de Q en las precordiales. ¿Cuántas veces no vemos en un servicio de urgencias fibrilación auricular en pacientes mayores de 70 años con enfermedad renal crónica, con riñones aumentados de tamaño o con neuropatías periféricas que nadie se ha preguntado si tienen amiloidosis? Entonces siempre ponerle mucho cuidado a estos pacientes. Vean cómo aparecen ondas Q, pseudoinfarto en la pared anteroseptal de estos pacientes y es porque aumenta el espesor del septum y cambia los vectores de exploración ventricular. Esto ya lo vimos en el paciente que estábamos mencionando al ingreso, hay un aumento del espesor del ventrículo izquierdo y debemos sospechar amiloidosis siempre que haya un septum mayor de 12 milímetros de grosor. El ventrículo derecho también se muestra engrosado. En este caso, las valvas y las válvulas aórtica y mitral se observan engrosadas y hay una dilatación de las aurículas que no se correlaciona aparentemente con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Nuevamente, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no determina mortalidad porque termina deteriorándose muy tardíamente, pero como el ventrículo está engrosado, el volumen sistólico que antes era de 70 y que cae, por ejemplo, de un volumen definido hasta el 70, ahora cae un 50-60% y el volumen sistólico que termina siendo nada más 35 mililitros, por ejemplo. Entonces, uno tiene que guiarse más desde el strain longitudinal de estos pacientes. También hay un engrosamiento del septum interauricular e hipertensión pulmonar que no se correlaciona con el grado de fracción de eyección reducida. El mapa polar, como en el paciente que mostramos al ingreso, muestra un predominio de contractilidad conservada apical que se llama apical sparing y hay una disminución de la contractilidad basal y mesial en estos ecocardiogramas. Entonces se genera en el mapa polar un aumento de la contractilidad apical y una disminución de la contractilidad basal y mesial, generando el famoso signo de la cereza sobre el pastel. Cuando hay una relación entre el strain apical con respecto al strain basal y mesial mayor a 2, se habla de apical sparing y hay que sospechar amiloidosis cardíaca. Cuando ahora sí lo sospechamos, estos pacientes pueden llegar con púrpura periorbitaria, con macroglosia, con distrofia ungueal o con pacientes con falla cardíaca con disfunción diastólica, con fracción de eyección preservada o HFpEF. En esos pacientes tenemos que hacer el enfoque
Siempre pedir la función renal porque no es infrecuente la comorbilidad disfunción renal con cardíaca en amiloidosis tipo AL. También pedir las pruebas de función hepática porque allí puede haber un compromiso también por acumulación amiloide. El electrocardiograma, el ProBNP y la troponina porque son los marcadores de severidad y ya veremos cómo podemos utilizar esos biomarcadores para determinar el pronóstico de nuestros pacientes. Siempre es importante intentar confirmar el diagnóstico. Cuando estamos hablando de una amiloidosis tipo TTR lo podemos hacer por gamografía. Cuando tenemos una amiloidosis tipo AL lo podemos hacer con las inmunoglobulinas y con la diferencia de cadenas libres ligeras y con la resonancia magnética. Cuando creemos que está asociada a una amiloidosis sistémica, podemos hacer una biopsia de la grasa abdominal o una biopsia de colon o una biopsia de glándulas salivares para optimizar el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente con un ecocardiograma que muestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un septum mayor de 1.2 centímetros de espesor, pero el electrocardiograma con bajo voltaje, debemos sospechar amiloidosis cardíaca, pero recordemos que el bajo voltaje no es algo característico de estos pacientes, se ve menos del 50% de los pacientes con amiloidosis cardíaca y de hecho más o menos hasta un 20 a 25% de los pacientes con amiloidosis cardíaca pueden tener signos de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. También el engrosamiento de ambos ventrículos, incluyendo el ventrículo derecho, nos debe hacer sospechar amiloidosis o el engrosamiento de válvulas a medida que va pasando el tiempo. Es característico de los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca, a medida que va pasando el tiempo, ellos cada vez toleran menos los antihipertensivos y uno ve que se los comienzan a destetar y no se preguntan por qué, porque el paciente se cura, entre comillas, milagrosamente la hipertensión y de hecho ya ni siquiera le pueden poner IECAS porque ya hacen hipotensión. No solo es por la disautonomía, es porque generalmente con cualquier depresión de volumen hacen hipotensión ortostática como el paciente que veíamos al ingreso en el momento del inicio de esta charla. Pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial y ahora están hipotensos son otros pacientes que están dentro de nuestro rango para estudiar amiloidosis cardíaca y una historia de los hallazgos clínicos clásicos de amiloidosis como macroglosia, túnel del carpo bilateral, estenosis del canal lumbar, son pacientes que deben ser sospechados que tengan amiloidosis cardíaca. Entonces, las amiloidosis tipo AL generalmente son pacientes más con compromiso cardíaco y renal al mismo tiempo, hacen mucho más frecuente macroglosia y púrpura perorbitaria, hipotensión ortostática, neuropatías periféricas y una gamapatía monoclonal de significado indeterminado que ya veremos un poco más a fondo más adelante a medida que avanza esta charla. La amiloidosis tipo TTR generalmente es más de pacientes mayores de 60 años de edad, población negra, falla cardíaca, fracción de eyección preservada con túnel de carpo o canal de un lumbar estrecho. Son más población de raza negra, son más pacientes sin una historia de hipertensión arterial, que habitualmente tienen un diagnóstico de nuevo de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y que no lo podemos explicar fácilmente con otras patologías y que generalmente tienen estenosis aórtica, pero estas estenosis aórticas generalmente son de bajo flujo, bajo gradiente y estos pacientes ya pueden tener una amiloidosis tipo TTR dentro de la historia familiar porque hay una forma hereditaria de la misma. Entonces hablemos un poco más de amiloidosis tipo TTR y como en general con las amiloidosis, a medida que va pasando el tiempo vamos aumentando la posibilidad de hacer el diagnóstico, en especial la wild type amiloidosis tipo TTR y esta generalmente es más por el proceso de envejecimiento, por la disminución de la capacidad de proteostasis y por la capacidad de incapacidad del paciente para depurar el amiloide y las formaciones amiloides del tejido extracelular. Generalmente el diagnóstico se puede hacer con gamografía, entonces cada día se hace mucho más frecuente el diagnóstico de la misma. La forma hereditaria por sustitución de valina por leucina no es tan frecuente, pero sí hay que sospecharlo siempre que encontremos una amiloidosis porque hay que hacer consejería genética en esos pacientes y hacerles un panel de seguimiento obviamente a la familia que se encuentre con él. En este amiloidosis la proteína precursora es la transtiretina y hay una forma que es la hereditaria que le diremos por ahora la forma HTTR y la forma salvaje o forma digamos que antiguamente decían senil que la wild type TTR. Se ha observado que más o menos un 10 a 15% de los pacientes con falla cardíaca o fracción de eyección preservada ancianos tienen algún grado de amiloidosis cardíaca y el promedio de edad de la amiloidosis tipo wild type TTR es de 74 años, una mayor predisposición por hombres de color negro. El ecocardiograma ya lo vimos, voltajes bajos, un pseudoinfarto anteroseptal, pero también puede haber fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares y el ecocardiograma que mencionamos previamente que vamos a estudiar un poco más a fondo en las siguientes diapositivas.
Entonces, ¿qué hallazgos nos pueden subir a amiloidosis cardíaca? Ya lo vimos, un voltaje bajo. El 30% de las amiloidosis tipo TTR hacen voltajes bajos, un 50% de las amiloidosis tipo AL hacen voltajes bajos. El patrón de pseudoinfarto, la onda Q en B2, en B3, B4, B1, más o menos el 30 al 60% de los pacientes. La afección auricular varía con la etiología y aproximadamente el 15 al 40% de los pacientes con amiloidosis tipo TTR de forma salvaje tienen este tipo de hallazgo y trazado electrocardiográfico. Un QRS es mayor que la población general, el promedio es más o menos 120 milisegundos, y cualquier bloqueo auriculoventricular, como es encontrado en el 15 al 30% de los pacientes con amiloidosis con compromiso cardíaco. Recordar que es muy raro tener un electrocardiograma normal en el escenario de una amiloidosis cardíaca. El ecocardiograma nos da el patrón de cereza sobre el postre. La disfunción diastólica puede ser tipo 1, 2 o 3, de predominio tipo 2, tipo 3. Y estos pacientes generalmente tienen velocidades titulares, septales, anulares muy bajas. Entonces, cuando hagamos un ecocardiograma, lo primero que queríamos hacer es medir el septum, y luego medir las aurículas y medir el septum interauricular. Ese septum interiorizado lo sugiere bastante. La disfunción sistólica, generalmente una relación A menor a 1 y un tiempo de desaceleración mayor de 150 milisegundos y una velocidad S anular menor a 8 centímetros por segundo. En el strain longitudinal siempre hay que hacerlo, porque como veremos más adelante, no solo nos sugiere el diagnóstico con el signo de apical spreading o cereza sobre el pastel, sino que además determina el pronóstico cuando le vayamos a hacer el tratamiento a los pacientes. Hay otros pacientes que de pronto a veces nos queda muy difícil hacer el diagnóstico entre amiloidosis cardíaca con una cardiopatía hipertensiva, es donde entra la resonancia magnética a ayudarnos. Los pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial generalmente tienen un engrosamiento septal y aumento del volumen del ventrículo izquierdo y de la masa del ventrículo izquierdo, pero ojo que ellos no deberían porque tener realce tardío de gadolinio. En cambio, los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca generalmente sí tienen un aumento del un realce tardío de gadolinio que se caracteriza por ser parcheado a lo largo de ambos ventrículos, puede simular infartos transmurales, puede ser también subendocárdico, pero generalmente es parcheado. Es de recordar que la resonancia magnética no nos ayuda para diferenciar entre amiloidosis tipo TTR o AL, pero sí nos sugiere mucho el diagnóstico para que terminemos de enfocarlo. Y la gamografía ósea, una gamografía ósea usual, siempre se debe solicitar en estos pacientes que estemos sospechando el diagnóstico, porque tanto las formaciones fibrilares como el P-amiloide sérico, que es el que se encarga de fijar y evitar que se degraden los amiloides, ellos fijan calcio mucho. Entonces los pacientes que tienen amiloidosis tipo TTR o predominio los de TTR tienen mucha captación del trazador en la gamografía y nos van a reportar la gamografía 4 grados, grado 0, 1, 2 y 3. El grado 0, que es el que vemos aquí en la pantalla a la izquierda, no tiene ningún tipo de absorción del trazador que le pusimos en la gamografía y se ven los huesos obviamente captando el trazador. Tipo 0, no hay absorción del trazador por el corazón. El grado 1 es una absorción, se alcanza a ver la silueta cardíaca, vean que se pinta muy bien, pero no supera la captación del trazador por los huesos. El tipo 2 es una captación un poco mayor, pero que el hueso aún es visible. Entonces la captación del corazón es mayor que los huesos, pero aún sigue siendo visible los huesos. Y el grado 3, que es el grado más severo, generalmente hay una captación completa del trazador por el corazón y ya no se ven los huesos en este grado de amiloidosis o de procedimiento de captación del trazador en la gamografía. Una relación entre corazón y costillas mayor de 1.5 sugiere el diagnóstico, y cuando es mayor a 1.6 el pronóstico no es bueno. Y si bien es cierto que el diagnóstico de amiloidosis lo podemos hacer por biopsia, entonces vean que en estas tinciones de unas biopsias en lengua, en glándula salivar y en colon, podemos ver cómo cuando le hacemos la refringencia a la luz polarizada en la tinción Congo, se puede ver en verde cómo hay acumulados o acumulación de tejido amiloide a nivel perivascular y a nivel de los tejidos. Cuando hacemos inmunohistoquímica se pinta en café las cadenas o los amiloides tipo A en esta muestra, y cuando le hacemos fluorescencia, inmunofluorescencia, pues obviamente pinta mucho más que tanta cantidad de amiloide hay. Y aunque la biopsia de cada órgano afectado por la amiloidosis sería lo ideal, obviamente muchos pacientes por su estado comórbido, por lo agresivo e invasivo que puede llegar a ser biopsias en esos pacientes, puede ser prohibitivo y nos toca hacer el diagnóstico muchas veces de forma indirecta.
Y si bien también es cierto que la grasa abdominal puede hacer el diagnóstico y que en una amiloidosis sistémica más o menos el 40 al 60% de los pacientes que les hace biopsia de la grasa abdominal se les encuentra el compromiso amiloidótico y ahí se hace el diagnóstico, solo el 15% de las grasas abdominales tienen compromiso amiloidótico cuando encontramos una amiloidosis cardíaca. Así que cuando estamos sospechando amiloidosis cardíaca, aunque podemos hacer una biopsia de la grasa abdominal o de glándulas salivales o de colon, hay que recordar que si nuestra sospecha es alta, el hecho de que la salga la biopsia negativa no descarta la amiloidosis cardíaca. Entonces, tenemos que estadificar los pacientes que tienen amiloidosis tipo TTR y en estos pacientes tenemos que pedirles siempre el BNP, la troponina. Cuando el BNP es mayor de 3000 y la troponina es mayor de 0.05 nanogramos por mililitro, se les da un punto. Entonces hay tres estadios. El estadio 1, cuando el BNP es menor a 3000, la troponina es negativa, la sobrevida es muy buena, una supervivencia media de 66 meses. En cambio, cuando hay alguno de los dos biomarcadores positivos, es un estadio 2, la supervivencia es de 42 meses. Cuando ambos biomarcadores están elevados por encima del corte que acabamos de mencionar, la sobrevida no supera los 2 años. Aproximadamente el 30% de estos pacientes terminan requiriendo marcapasos. Y miren que el paciente del ingreso consultó por síncopes a pesar de tener marcapasos y a pesar de haber tenido antecedente de bloqueos auriculoventriculares, y es probablemente porque además no solo tienen el problema de conducción eléctrica a nivel cardíaco, sino también tienen disautonomías y hacen mucho ortostatismo y las mesas basculantes de estos pacientes son positivas. La fibrosis auricular es extremadamente frecuente, el 40 al 60% de estos pacientes con amiloidosis tipo TTR, más de predominio wild type que el hereditario, tienen fibrilación auricular y tienen aumento del riesgo cardioembólico. Estas fibrilaciones auriculares inclusive se han reportado cardioembolismos y accidentes cerebrovasculares isquémicos en pacientes que se encuentran en ritmo sinusal. Sin embargo, hasta el momento no ha aparecido ninguna recomendación que nos hable de anticoagular pacientes con amiloidosis cardíaca en ritmo sinusal. Solo se anticoagulan si tienen una indicación distinta a la amiloidosis como fibrilación auricular, tromboembolismos pulmonares o alguna otra indicación que consideremos necesaria. Entonces, la amiloidosis tipo AL, en esta amiloidosis hay una transformación de las cadenas ligeras kappa o lambda mal formadas hacia amiloide fibrilar altamente organizado a nivel extracelular. Hay dos condiciones que nos pueden predisponer a tener amiloidosis tipo AL. Una es el mieloma múltiple, que generalmente tiene translocación 11-14 o polimorfismos de un solo nucleótido, que es de mal pronóstico. Y la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, que aumentan el riesgo relativo de amiloidosis cardíaca en 8.8 y 2 respectivamente. La incidencia es alta, es de 6.1 a 12.8, muy por encima de lo que pensábamos a principios del año 2000, cuando no tenemos hoy en día la disponibilidad de imágenes que tenemos actualmente. Y la prevalencia es bastante variable porque depende de los mecanismos que utilicemos para hacer el diagnóstico y está más o menos entre 8.8 a 15 por millón por año de individuos. Entonces, en esta amiloidosis lo que pasa es que las células plasmáticas a nivel medular comienzan a producir sus anticuerpos. Estos anticuerpos, por predisposición al parecer genética o el envejecimiento propiamente dicho, comienzan a deformarse tanto de forma estructural como funcional y se pierde la capacidad extracelular por chaperonas de protegernos de hacer proteostasis y protegernos de la capacidad de acumulación fibrilar, y esos oligómeros comienzan a tener una conformación lineal y agregarse uno sobre el otro y fijarse y protegerse de la degradación por el P-amiloide, y que terminan generando un efecto de masa y comprimiendo las células, y además que las amiloides tipo AL son altamente citotóxicos, al parecer activando un gen, el MAPK, que es una quinasa de proteína activadora de mictógenos, la cual favorece la transcripción y la producción de especies reactivas de oxígeno. También favorece la síntesis y producción del péptido natriurético atrial, y por eso el péptido natriurético nos sirve como un marcador de mortalidad y compromiso celular, porque no solo se aumenta por el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, sino que también está constantemente activada su producción por la activación de genes, por la citotoxicidad de genes MAPK. Entonces es un marcador indirecto de la actividad de ese gen. Finalmente, tanto la citotoxicidad como el compromiso por efecto de masa a nivel celular terminan generando una disfunción orgánica. Y en esta amiloidosis, más del 80% de los pacientes cuando hacemos el diagnóstico ya tienen compromiso cardíaco, seguido por el compromiso renal y seguido por el tejido blando, neuropatías periféricas y compromiso hepático. Todos estos pacientes hacen compromiso cardíaco, ya lo vimos,
hacen falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pobre tolerancia al ejercicio, pobre tolerancia a los antihipertensivos y edemas periféricos. A nivel gastrointestinal no solo hacen diarreas por malabsorción, depresión de volumen y empeoramiento de la disfunción autonómica, sino que también se caracterizan por sangrados y hemorragias gastrointestinales, probablemente por disminución del factor 10 y por disminución del factor de von Willebrand. Y en ese nivel del sistema nervioso periférico, buscar de pronto neuropatías sensitivas dolorosas, disautonomía, disfunción eréctil y alteraciones de la movilidad gastrointestinal. La púrpura periorbitaria y la macroglosia son dos hallazgos pues, que se ven en menos del 50% de los casos, pero que cuando se encuentran nos lanzan de una vez hacia el diagnóstico. El compromiso hepático, como en nuestro paciente, aumenta discretamente las bilirrubinas y genera hepatomegalia, y a nivel renal en la ecografía encontramos riñones aumentados de tamaño junto con síndrome nefrótico, falla renal crónica y edemas periféricos. Cuando sospechamos un paciente que tiene amiloidosis por todo lo que acabamos de mencionar, por esos distintos cuadros clínicos, tenemos que pedir siempre inmunofijación y no electroforesis, sino inmunofijación de proteínas y medición de las inmunoglobulinas de cadena libre y cadena ligera, y además hay que siempre pedir una gamografía ósea, porque esto nos va a dar el enfoque. Entonces, si por ejemplo no hay diferencias significativas y la relación entre cadenas kappa y lambda, cadenas libres ligeras a nivel sérico y en orina es igual a 1, entonces tenemos que mirar la gamografía, porque si la gamografía nos da que tiene una captación de 2 o más, grado 2 o grado 3, recuerden que captan de pronto más que el hueso pero no borran las costillas, o capta mucho más que el hueso y ni siquiera se ven las costillas en la gamografía, ese paciente muy probablemente tiene una amiloidosis tipo TTR y tenemos que ahora llevarlo a una consejería, un panel genético para mirar si tiene mutaciones que generen una HTTR o si es más bien negativo para mutaciones, y a este paciente tiene más una amiloidosis tipo TTR pues del anciano propiamente dicha, que es el wild type. Si la gamografía y las hemoglobinas no tienen diferencias significativas, si la gamografía es negativa, podemos eventualmente hacer una biopsia miocárdica si nuestra sospecha es alta, y también basarnos en resonancia magnética para terminar excluyendo el diagnóstico o confirmándolo dependiendo de lo que encontremos. Si hay una diferencia significativa en hemoglobinas, si haremos el punto de corte 0.6 a 1.6, mayor a 1.6 o menor a 0.6 entre cadenas kappa y lambda, entonces si hay una diferencia significativa, podemos pensar que este paciente tiene una amiloidosis sistémica tipo AL y podríamos lanzarnos a hacer una biopsia de grasa abdominal, de médula ósea, de colon o de glándulas salivales. Si la biopsia es negativa, es muy poco probable que tenga amiloidosis sistémica y probablemente es una gamapatía monoclonal o un mieloma múltiple. Y si nuestra sospecha, a pesar de esa baja probabilidad, persiste, deberíamos llevar a este paciente a una resonancia magnética. Recuerden que las amiloidosis tipo AL rara vez dan gamografías que tengan grados mayores de 2 o más, 2 o 3, sino que generalmente las gamografías son grado 0, o sea, realmente el corazón no capta, grado 1 máximo. Entonces deberíamos hacer una resonancia magnética para mirar si tiene realce tardío de gadolíneo que sea compatible con amiloidosis cardíaca. Pero si ya la resonancia es negativa, pues realmente el diagnóstico de amiloidosis cardíaca es muy bajo. Si la resonancia es positiva, deberíamos plantearnos si el paciente es candidato para hacer una biopsia cardíaca y hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El pronóstico depende del estadio de estos pacientes. El estadio que más frecuentemente se utiliza en amiloidosis tipo AL y en TTR es el puntaje descrito por el Dr. Kumar y modificado en el 2012 para amiloidosis, en donde medimos la troponina con un punto de corte de 0.07 nanogramos por mililitro o la NT-proBNP con un punto de corte de 1800 y una diferencia de cadenas libres ligeras mayor a 180 miligramos. Cualquiera de esos le da un punto. Entonces, si no tiene ninguno de esos marcadores de severidad, estamos en un grado 0. Si tiene uno de los 3, grado 1, si tiene 2 de los 3, grado 2, y si tiene 3 de los 3, grado 3. Y vean cómo se comporta la mortalidad y la sobrevida, porque es tan importante determinar este marcador pronóstico, este puntaje pronóstico. Porque los que tienen estos marcadores negativos, la sobrevida, la supervivencia es muy buena a 5 años, pues comparado con otros tipos de amiloidosis, 59%, pero a medida que van aumentando los marcadores va empeorando la mortalidad y solo el 14% de los pacientes permanece vivo a los 5 años después de tener amiloidosis cardíaca si los 3 marcadores están positivos a pesar del tratamiento. A pesar de que se clasifican los pacientes en grados 1, 2, 3 y algunos hablan de grado 4, por la diferencia de cadenas libres,
Digamos que los pacientes que están en grupo 3 y 4 deberían siempre ser llevados a un strain longitudinal, porque cuando les hacemos un strain longitudinal y el punto de corte es 14.2, los que tienen un strain longitudinal de 14, 15, 16 o mayor a 14.2, estos pacientes tienen una muy buena sobrevida comparado con los pacientes que independientemente si están en el grupo 3 o 4, tienen un strain longitudinal de 14, 13, 12 o menos. Esos pacientes tienen sobrevidas que son muy bajas y probablemente nuestra terapia de quimioterapia tiene que ser más agresiva para esta clase de pacientes. Entonces ya tenemos cómo enfocar a estos pacientes, tenemos un cuadro clínico, tenemos unas imágenes que nos lo pueden sugerir, marcadores electrocardiográficos, podríamos hacer una biopsia endomiocárdica, ya miramos cuáles son los pacientes y tenemos que hacer siempre nuestros biomarcadores. Y en el JAC en el 2019 nos proponen otro algoritmo diagnósticos que es prácticamente el mismo que nos dijo el doctor Merlini, pero el año pasado en Circulation nos aparece este algoritmo que termina realmente de sentarnos cómo es el diagnóstico de estos pacientes. Entonces tiene una historia, electrocardiograma sugestivo a amiloidosis cardíaca, la presentación sugestiva de una cardiopatía infiltrativa, si sospechamos algún otro tipo de cardiomiopatía como enfermedad de Fabry, como cardiomiopatía hipertrófica, como una pericarditis constrictiva, siempre deberíamos ayudarnos de un abordaje multimodal imaginológico. En este caso la resonancia toma un papel fundamental. Pero si realmente estamos con la sospecha alta de amiloidosis, continuamos con nuestro enfoque diagnóstico, le pedimos unas cadenas libres ligeras, kappa y lambda, y ahí le vamos a mirar la relación entre esas dos. Si la división entre kappa sobre lambda es menor de 0.26 o mayor de 1.65, tiene una diferencia significativa. Ese paciente probablemente tiene una amiloidosis tipo AL. Si las diferencias de cadenas libres ligeras son anormales y si hay proteínas anormales detectadas tanto en suero como en proteínas, tenemos que sospechar una amiloidosis tipo AL. Tenemos que siempre ir de la mano con el servicio de hematología o hemato-oncología o oncología dependiendo del centro de atención y la escuela en donde estemos. Y generalmente le podríamos hacer la gamografía, pero recuerden que la amiloidosis tipo AL da gamografías que pueden ser negativas por amiloidosis cardíaca a pesar de que el paciente tenga esa cardiomiopatía y por eso tenemos que hacerle biopsias de otros tejidos como grasa abdominal, como riñón, como colon, como glándula salival. Bueno, riñón no tanto porque tienden a sangrar mucho. Si tiene amiloidosis, en esa muestra podríamos intentar mirar qué tipo de amiloidosis es y si es AL, pues ya hicimos el diagnóstico. Si no, si la biopsia sale negativa y no hay hay una diferencia significativa, pero no tenemos una biopsia positiva, deberíamos plantear la posibilidad de hacer una resonancia magnética y si la resonancia magnética es negativa, pues obviamente la probabilidad de una cardiomapatía por amiloidosis es muy baja. Si no hay una diferencia significativa entre cadenas kappa y lambda, recordemos, le hacemos una gamografía a ese paciente. Si es positiva, pues tenemos amiloidosis cardíaca. Y si tenemos amiloidosis cardíaca con una gamografía grado 2 o grado 3, probablemente este TTR, deberíamos llevarlo a un panel genético e intentar buscar mutaciones buscando una forma hereditaria de la misma. Pero si la gamografía es negativa y no hay diferencias significativas entre cadenas kappa y lambda, es muy poco probable que estemos enfrente a una cardiomiopatía por amiloidosis. Si no hay diferencias significativas entre cadenas kappa y lambda y la gamografía realmente es negativa y nuestra sospecha clínica es muy alta de cardiomiopatía infiltrativa tipo amiloide, deberíamos plantearnos si este paciente es candidato a una biopsia endomiocárdica en donde depende mucho de las comorbilidades, la funcionalidad y las capacidades diagnósticas de nuestro centro de atención, pero si la biopsia es negativa, pues ya queda completamente descartada esa amiloidosis cardíaca. Siempre hay que hacer un manejo en conjunto con hematología. ¿Por qué? Porque la amiloidosis tipo AL, el tratamiento generalmente es quimioterapia o trasplante de células hematopoyéticas o trasplante cardíaco en algunos casos. Es realmente raro que pacientes puedan ir a trasplante cardíaco porque están muy comórbidos. O trasplante de células hematopoyéticas y altas dosis de melfalán. ¿Qué pacientes son elegibles para el trasplante de células hematopoyéticas? Son los pacientes que tienen un ECOG grado 0 a 2, una FEBI mayor de 40%, un NT-proBNP menor de 5000, una troponina negativa, una clase funcional grado en estadio 1 o 2 por la NIJA, saturando muy bien al ambiente, bilirrubina menor a 2 y tiene una presión sistólica mayor de 90 milimetros de mercurio. Si cumple esos criterios, el grupo de la clínica Mayo, que son los que generalmente tienen más número de pacientes que les han hecho trasplantes de células hematopoyéticas en este escenario, recomiendan hacer este tratamiento asociado a altas dosis de melfalán. Si no cumple estos criterios hay que estadificarlo en los estadios de la clínica Mayo, pero para este tipo de amiloidosis, y ellos utilizan el esquema antiguo en donde utilizaban solo troponina y proBNP. Si el BNP es menor de 332 y la troponina es menor de 0.06, grado
1, si tiene alguno de estos dos biomarcadores positivos, es grado 2. Si tiene ambos biomarcadores y la troponina y el NT-proBNP es mayor de 8500, es grado 3B. Si es menor de 8500, el NT-proBNP es grado 3A. ¿Por qué es importante? Porque los grados de 1 a 3A, es decir, los biomarcadores positivos pero el NT-proBNP menor a 8500, son pacientes que se benefician de esquemas y protocolos basados en el bortezomib y Cyborg-D. Los pacientes que tienen estadio 3B generalmente se benefician de bajas dosis, de regímenes de combinación a bajas dosis o de regímenes de tratamiento más agresivos, pero en edad de cuidados con cuidado crítico y cuidados paliativos apoyándonos constantemente. Hay un riesgo de recidivas de un 38% en este tipo de cardiomiopatía amiloidótica. Cuando es recidiva, se recomiendan altas dosis de los nuevos esquemas de primera línea, pero siempre la consulta y manejo multidisciplinario con hemato-oncología. ¿Cómo le hacemos un seguimiento a estos pacientes? Siempre, cada 2 ciclos de quimioterapia deberíamos medirle las cadenas libres ligeras de capa y lambda, tenemos el NT-proBNP y deberíamos mirar la proteinuria en estos pacientes y la tasa de filtración glomerular, porque cuando la diferencia de cadenas libres ligeras, que es el mejor marcador, digamos, para hacer el seguimiento de estos pacientes, no se reduce a menos de 50 miligramos por decilitro, se considera que no hay una respuesta completa, son malos respondedores. Cuando hay una reducción mayor de 50, cuando la diferencia entre cadenas libres ligeras cae por debajo de 50 miligramos por decilitro, se considera que tiene una respuesta completa y una respuesta muy buena, así es como ellos definen, respuesta muy completa cuando cae por debajo de 10 miligramos por decilitro, esa diferencia de cadenas libres ligeras. La troponina no se utiliza como marcador de seguimiento, es más el NT-proBNP y tiene que haber una reducción mayor del 30% y preferiblemente que caiga más de 300 nanogramos por litro comparado con el NT-proBNP de base. Y a nivel renal, porque esos pacientes terminan haciendo diálisis, disfunción renal, debería la proteinuria tratar de llevarse a menos de 500 miligramos en 24 horas. Para amiloidosis tipo TTR tenemos otras opciones terapéuticas y recuerden que este amiloide se produce a nivel hepático. Este amiloide generalmente en tetrámeros se termina degradando, se forman monómeros que terminan perdiendo su conformación habitual, se forman ahora fibrillas amiloides que terminan agregándose a nivel de espacio extracelular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos inhibir la síntesis de amiloide directamente a nivel hepático y eso lo podemos hacer con patisiran o como Inotersen, pero recordemos que Inotersen y patisiran son terapias que pueden llegar a costar más de $345,000 anuales, que inclusive en Estados Unidos está por encima de la costo efectividad que cuesta anualmente entre $50,000 y $150,000 en estos pacientes. La costo efectividad de repente no es la mejor, no tienen aprobación por ahora para cardiomiopatía amiloide y es off-label, y tiene más aprobación para neuropatía amiloide y por eso no hablaremos más de ellos. El diflunisal es difícil de conseguir en nuestro medio. Aquí podríamos conseguir otro tipo de terapias, pero ahora vamos a hablar de tafamidis, que fue la terapia novedosa del 2019 que mejoró mortalidad. Hablaremos un poco más de ello. Y más adelante, cuando ya está formado el agregado fibriloide, podemos administrar doxiciclina porque tiende a desagregar y desacoplar esas fibrillas amiloides. Y es una opción barata, económica y que está a nuestro alcance de las manos. Entonces, en el 2018, el doctor Mouret y sus colaboradores hicieron un estudio aleatorizado controlado de doble ciego multicéntrico en donde compararon tafamidis 80 20 miligramos versus placebo. Eran pacientes con amiloidosis cardíaca tipo TTR que era confirmada por biopsia endomiocárdica y hallazgos ecocardiográficos sugestivos de la misma, y se excluyeron otras formas de falla cardíaca, grupos bastante homogéneos de más de 70 años de edad, y se dieron cuenta que en el seguimiento a 30 meses hubo una mejoría en la sobrevida en pacientes que fueron administrados 80 o 20 miligramos de tafamidis. Y este beneficio fue más de predominio en pacientes que tenían clase funcional 1 o 2, una reducción relativa de un 30% en mortalidad en este grupo de pacientes a lo largo de este seguimiento, y no solo redujo la mortalidad, sino que también disminuyó la tasa de hospitalizaciones, mejoró la calidad de vida y mejoró el desempeño en caminata 6 minutos y los scores de Kansan para calidad de vida. Entonces,
En estos pacientes con falla cardíaca debido a cardiomiopatía por transtiretina, el tratamiento con tafamidis redujo todas las causas o mortalidad por cualquier causa, así como la mortalidad por causa cardiovascular, hospitalizaciones cardiovasculares comparado con el placebo. Reduce y mejora más bien la capacidad de tolerancia al ejercicio demostrado por caminata de 6 minutos y debería ser administrado a estos pacientes con ese tipo de cardiomiopatía. La oxiciclina es un medicamento que, si bien es un antibiótico, en estudios en animales, en este modelo de ratones a quienes fueron infectados con citomegalovirus que tenían capacidad de hacerles una mutación transgénica y ponerlos a producir amiloides, es decir, en conclusión, ratones a los cuales por terapia génica se les indujo una amiloidosis sistémica, se les administró doxiciclina. Entonces vean cómo estos ratoncitos que los infectaban y se modificó su DNA para que comenzaran a producir bastantes amiloides humanos. Comenzaron a acumularse el amiloide en sus tejidos en el estómago, vejiga, páncreas, riñón, corazón. Todo lo que ustedes ven con tinción roja o café es amiloide acumulándose en esos tejidos. Y luego les administraron durante 15 días doxiciclina y se dieron cuenta que las fibrillas inicialmente en biopsias que se veían bien formadas amiloides comenzaron a degradarse. Entonces la doxiciclina desacopla las fibras amiloides 100 miligramos cada 12 horas para adultos humanos, pues sin respuesta hipersensible a lo mismo. Y vean que en estos análisis de pacientes que fueron comparados o se les dio doxiciclina a 100 miligramos cada 12 horas por lo menos 6 meses, además de la quimioterapia para amiloidosis tipo AL versus pacientes que solo recibieron la quimioterapia para amiloidosis tipo AL, los pacientes que recibieron doxiciclina en general tuvieron una mejor sobrevida que los pacientes que no recibieron doxiciclina sino la quimioterapia convencional en el seguimiento a 60 meses. Entonces, concluyendo que la doxiciclina se podría adicionar a estos pacientes sin comprometer la efectividad ni la eficacia de la quimioterapia basados en bortezomib. Conclusiones: la cardiopatía por depósitos amiloides es una patología frecuente y subdiagnosticada. El enfoque de esta patología se basa en un alto índice de sospecha en un abordaje multimodal, en donde la diferencia de cadenas libres, ligeras, capa y lambda, así como el ecocardiograma y la gamografía ósea, juegan un papel fundamental. No deberíamos caer en un nihilismo terapéutico. Los pacientes ya tienen un tratamiento que modifica mortalidad, no deben ser abandonados una vez les hagamos el diagnóstico de falla cardíaca y cardiomopatía amiloide. Y ya finalmente el bonus track para los que se quedaron para el final de la charla, y es que ya el futuro ha llegado a nuestras manos y ya aparecen estudios en donde hacemos terapia CRISPR-Cas, que es terapia modificadora génica para seres humanos. Es decir, recuerden que en la amiloidosis tipo TTR, los amiloides se producen y se sintetizan en los hepatocitos. Entonces, si logramos bloquear esos genes que sintetizan el TTR, mutarlos para que ya no produzcan más el TTR, disminuimos su concentración y eventualmente deberíamos modificar desenlaces. En este estudio muy interesante del Dr. Gilmore y sus colaboradores, se logró administrar partículas lipídicas que tenían modificadores génicos. Estas partículas lipídicas, como son basadas obviamente en lípidos, son captadas por los receptores de LDL a nivel hepatocito, se llevan hacia el núcleo, el ribosoma hace una transcripción inversa de ese material génico de RNA y lo convierte en endonucleasas. Y esas endonucleasas penetran en el núcleo, llegan a los genes que codifican para la transtiretina, el receptor de transtiretina, generan mutaciones puntuales a ese nivel. Al haber mutaciones puntuales y mutaciones sin sentido, pues ya no pasa por ahí las cadenas y la decodificación de ese DNA, y si disminuye la transcripción y traducción de TTR, de receptores de transtiretina, y por ende se disminuye la concentración de amiloide en estos pacientes. En estos pacientes humanos, pocos pacientes, pero se logró demostrar que una dosis de 0.1 miligramo por kilo redujo en un 52% la concentración de material amiloide a nivel sistémico. Y si le ponemos una dosis de este NTLA 2001 de 0.3 miligramos por kilo, logramos reducir las concentraciones de TTR hasta en un 84%. Así que probablemente en los siguientes 5 a 10 años veremos que realmente la terapia para pacientes con amiloidosis cardíaca tipo TTR ya va a ser puramente genética y va a mejorar mucho la sobrevida de estos pacientes. Esperemos que sea así.
Eso ha sido todo en la charla amiloidosis por TTR, amiloidosis AL y cardiomopatía amiloidótica. Espero que también les haya ayudado un poco a pensar más en amiloidosis sistémica y que podamos comenzar a sospechar el diagnóstico desde urgencias para que en pisos podamos completar todo el enfoque y le mejoremos la sobrevida a estos pacientes. Muchas gracias.